Long Beach, California. El verano de 1964. El Campeonato Internacional de Karate había transformado el Auditorio Municipal de Long Beach en una catedral del combate, un lugar donde los más finos artistas marciales de todo el globo se habían reunido para mostrar sus artes mortales, cada uno convencido de que su estilo, su escuela, su tradición era la verdad última de la pelea. Pero detrás del escenario principal, en un espacioso área de demostración con pisos de concreto y el zumbido de luces fluorescentes colgando del techo, una confrontación silenciosa se gestaba, una que desafiaría los dogmas más profundos de todas esas tradiciones. Aproximadamente 40 artistas marciales, hombres endurecidos por años de entrenamiento, formaban un semicírculo apretado alrededor de un joven instructor chino que se movía con la gracia fluida del humo que se eleva desde el incienso. Su nombre ya empezaba a circular en los círculos marciales de la costa oeste, un nombre que generaba tanto admiración como escepticismo, Bruce Lee. Pero no todos en esa habitación estaban impresionados. Al fondo de la multitud, con los brazos masivos cruzados sobre un pecho que parecía un barril envuelto en músculo, estaba Kan Yamamoto. Con 1,85 m de estatura y 95 kilos de poder puro forjado en el agarre, Yamamoto no era un hombre que pasara desapercibido. Su presencia comandaba atención de la misma manera que una nube de tormenta comanda el cielo antes de la tempestad. Apenas unos meses atrás, en los Juegos Olímpicos de Tokio, había obtenido una medalla de bronce en judo, derribando a oponentes con el doble de experiencia y una ferocidad que le había ganado el apodo de El Estrangulador. Su fuerza de agarre era legendaria, una vez que sus manos, callosas y con dedos como cables de acero, se cerraban alrededor de un oponente, escapar se consideraba matemáticamente imposible. En 12 años de judo competitivo, abarcando más de 300 combates, ni un solo rival se había liberado jamás de su control en el suelo. Ni uno. Yamamoto había escuchado los murmullos sobre este personaje, Bruce Lee. La comunidad marcial vibraba con rumores de una velocidad sobrenatural, de golpes que llegaban antes de partir, de una filosofía que desafiaba todo lo que las escuelas tradicionales habían enseñado por siglos. Pero Yamamoto había visto incontables especialistas en golpes a lo largo de su carrera. Todos compartían el mismo defecto fatal, el momento en que un luchador de agarre cerraba la distancia, el instante en que las manos se aferraban a la tela o a la carne, toda esa hermosa técnica de golpe se volvía tan útil como una espada bajo el agua. Él estaba allí para ver por sí mismo, para confrontar esa filosofía con la realidad inquebrantable de la gravedad y la presión. El aire en el área de demostración era espeso, cargado con una mezcla de sudor, linimento y una anticipación que se podía palpar. Las paredes de concreto parecían absorber la tensión, reteniéndola como una esponja retiene agua. Cada respiro se sentía pesado con significado, como si el universo mismo comprendiera que algo sin precedentes estaba a punto de desarrollarse. Bruce Lee, de pie en el centro de ese círculo humano, parecía casi frágil comparado con los gigantes que lo rodeaban. Con apenas 1,70 m y escasos 64 kilos, parecía más un bailarín que un luchador. Pero aquellos que sabían, aquellos que lo habían visto moverse, comprendían que las apariencias en las artes marciales no significaban nada. Art Parker, el legendario maestro de Kenpo que había organizado este campeonato e invitado personalmente a Bruce a demostrar, observaba desde un costado con ojos conocedores. Sabía que lo que estaba por ocurrir sería más que una demostración. Sería una lección viviente. Si quieres descubrir cómo terminó esta confrontación entre el agarrador imparable y el golpeador inalcanzable, y aprender la lección que influenciaría el futuro de las artes marciales mixtas por generaciones, Long Beach, California. El verano de 1964. El Campeonato Internacional de Karate había transformado el Auditorio Municipal de Long Beach en una catedral del combate, un lugar donde los más finos artistas marciales de todo el globo se habían reunido para mostrar sus artes mortales, cada uno convencido de que su estilo, su escuela, su tradición era la verdad última de la pelea. Pero detrás del escenario principal, en un espacioso área de demostración con pisos de concreto y el zumbido de luces fluorescentes colgando del techo, una confrontación silenciosa se gestaba,
Una que desafiaría los dogmas más profundos de todas esas tradiciones. Aproximadamente 40 artistas marciales, hombres endurecidos por años de entrenamiento, formaban un semicírculo apretado alrededor de un joven instructor chino que se movía con la gracia fluida del humo que se eleva desde el incienso. Su nombre ya empezaba a circular en los círculos marciales de la costa oeste, un nombre que generaba tanto admiración como escepticismo, Bruce Lee. Pero no todos en esa habitación estaban impresionados. Al fondo de la multitud, con los brazos masivos cruzados sobre un pecho que parecía un barril envuelto en músculo, estaba Kan Yamamoto. Con 1,85 m de estatura y 95 kilos de poder puro forjado en el agarre, Yamamoto no era un hombre que pasara desapercibido. Su presencia comandaba atención de la misma manera que una nube de tormenta comanda el cielo antes de la tempestad. Apenas unos meses atrás, en los Juegos Olímpicos de Tokio, había obtenido una medalla de bronce en judo, derribando a oponentes con el doble de experiencia y una ferocidad que le había ganado el apodo de El Estrangulador. Su fuerza de agarre era legendaria, una vez que sus manos, callosas y con dedos como cables de acero, se cerraban alrededor de un oponente, escapar se consideraba matemáticamente imposible. En 12 años de judo competitivo, abarcando más de 300 combates, ni un solo rival se había liberado jamás de su control en el suelo. Ni uno. Yamamoto había escuchado los murmullos sobre este personaje, Bruce Lee. La comunidad marcial vibraba con rumores de una velocidad sobrenatural, de golpes que llegaban antes de partir, de una filosofía que desafiaba todo lo que las escuelas tradicionales habían enseñado por siglos. Pero Yamamoto había visto incontables especialistas en golpes a lo largo de su carrera. Todos compartían el mismo defecto fatal, el momento en que un luchador de agarre cerraba la distancia, el instante en que las manos se aferraban a la tela o a la carne, toda esa hermosa técnica de golpe se volvía tan útil como una espada bajo el agua. Él estaba allí para ver por sí mismo, para confrontar esa filosofía con la realidad inquebrantable de la gravedad y la presión. El aire en el área de demostración era espeso, cargado con una mezcla de sudor, linimento y una anticipación que se podía palpar. Las paredes de concreto parecían absorber la tensión, reteniéndola como una esponja retiene agua. Cada respiro se sentía pesado con significado, como si el universo mismo comprendiera que algo sin precedentes estaba a punto de desarrollarse. Bruce Lee, de pie en el centro de ese círculo humano, parecía casi frágil comparado con los gigantes que lo rodeaban. Con apenas 1,70 m y escasos 64 kilos, parecía más un bailarín que un luchador. Pero aquellos que sabían, aquellos que lo habían visto moverse, comprendían que las apariencias en las artes marciales no significaban nada. Art Parker, el legendario maestro de Kenpo que había organizado este campeonato e invitado personalmente a Bruce a demostrar, observaba desde un costado con ojos conocedores. Sabía que lo que estaba por ocurrir sería más que una demostración. Sería una lección viviente. Si quieres descubrir cómo terminó esta confrontación entre el agarrador imparable y el golpeador inalcanzable, y aprender la lección que influenciaría el futuro de las artes marciales mixtas por generaciones venideras, quédate hasta el final de esta historia. No te vas a arrepentir. Y mientras la historia se desarrolla, no olvides suscribirte al canal para más relatos como este, porque en Automatizado desenterramos las historias que definieron las leyendas. La demostración había progresado sin problemas durante casi 20 minutos. Bruce había mostrado sus técnicas de puño interceptador, sus patadas relámpago que parecían teletransportarse en lugar de viajar, sus piquetes de dedos que se detenían a milímetros de objetivos vitales con una precisión quirúrgica. Los artistas marciales reunidos, practicantes de karate, maestros de kung fu, expertos en taekwondo, observaban con distintos grados de admiración y escepticismo. Para algunos, era pura poesía en movimiento, para otros, era un ejercicio teórico demasiado alejado de la crudeza de un combate real. Pero fue durante una demostración de manos atrapantes, un sistema de control en corta distancia, que Yamamoto decidió que ya había visto suficiente. Disculpe. Su voz profunda cortó los murmullos de apreciación como una cuchilla a través de la seda.
La multitud se abrió mientras él avanzaba, su gi de judo impecablemente blanco contrastando con su piel bronceada, su cinturón negro suave por años de combate. Estas técnicas son impresionantes para demostraciones, dijo, haciendo una pausa calculada. Bruce se detuvo a mitad del movimiento, sus ojos oscuros encontrando a Yamamoto con una expresión de calma curiosidad. ¿Tiene una pregunta? No una pregunta. Una observación. El inglés de Yamamoto tenía un ligero acento, pero era perfectamente claro. Todo lo que ha mostrado requiere que su oponente se mantenga a distancia y lance golpes. Muy cooperativo de su parte. Unas cuantas risas nerviosas ondularon por la multitud. El tono era respetuoso, pero el desafío subyacente era inconfundible. Pero, ¿qué sucede cuando alguien como yo cierra esa distancia? ¿Cuándo lo agarro? Él levantó sus manos, gruesas, callosas, con dedos como cables de acero. En judo, tenemos un dicho, la pelea termina una vez que lo toco. El silencio que siguió fue absoluto. Cada artista marcial presente comprendió las implicaciones. Esto no era mera curiosidad intelectual. Esto era un desafío directo. El debate eterno que había dividido las artes marciales durante siglos estaba a punto de ser puesto a prueba. ¿Qué sucede cuando un agarrador de clase mundial atrapa a un golpeador de clase mundial? La expresión de Bruce no cambió. Aquella leve sonrisa, enigmática como la luz de la luna sobre el agua, permaneció fija en sus facciones. ¿Usted cree que su agarre es inescapable? No creo. Lo sé. Yamamoto dio un paso más cerca. Ahora estaba a apenas 3 metros de Bruce. 300 combates. Competencia olímpica. Nadie se ha liberado una vez que establezco control. Nadie. Bruce asintió lentamente, como si estuviera considerando los datos. Luego, con una simpleza que dejó a muchos boquiabiertos, dijo, entonces, agárreme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío escrito con fuego. Varios artistas marciales intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Acababa este hombre chino de complexión pequeña de invitar a un judoka olímpico a forcejear con él? Yamamoto entrecerró los ojos. Había esperado resistencia, quizás una deflexión filosófica. Esta aceptación directa lo tomó por sorpresa, pero solo por un momento. ¿Entiende lo que está aceptando? Entiendo que usted desea probar algo, respondió Bruce, su voz llevando la calma de un estanque en reposo. Yo también tengo curiosidad. Aprendamos ambos. Ed Parker dio un paso al frente, la preocupación evidente en su rostro, pero Bruce levantó una mano sutil, apenas un gesto, pero suficiente. Parker asintió y retrocedió. Él había visto de lo que Bruce era capaz. Los demás no. Yamamoto adoptó su posición de judo, rodillas flexionadas, manos extendidas hacia adelante como las garras de un águila cazadora. Cada músculo de su cuerpo se enrolló con energía potencial. Había derribado a hombres 25 kilos más pesados que él. Este pequeño golpeador sería cosa de niños. Se lanzó. Lo que sucedió a continuación sería debatido por años por todos los presentes. Cada testigo juraría una versión ligeramente diferente porque los ojos humanos simplemente no podían procesar lo que vieron. Las manos de Yamamoto se dispararon hacia adelante con un agarre que había capturado a 300 oponentes, y se cerraron sobre aire vacío. Bruce no había saltado hacia atrás. No había hecho una evasión lateral en ningún sentido convencional. Simplemente, se había desvanecido. Había fluido como agua entre los dedos, como humo a través de una mano que intenta asirlo. La adaptación fue instantánea, los reflejos de judo de Yamamoto compensaron al instante. Su mano salió disparada y esta vez atrapó la muñeca de Bruce. Contacto. Finalmente, contacto. El agarre del estrangulador se fijó con fuerza aplastante. Por un latido del corazón, un destello de triunfo brilló en los ojos de Yamamoto. Luego, la muñeca de Bruce giró. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. De repente,
Yamamoto no estaba agarrando nada. Sus dedos, que nunca habían fallado en sostener, simplemente se deslizaron, como si el brazo de Bruce hubiera sido cubierto en aceite, como si los mismos huesos se hubieran vuelto líquidos momentáneamente. Otra vez, dijo Bruce suavemente. El rostro de Yamamoto se sonrojó. Esta vez no habría juegos. Se abalanzó con una entrada de doble pierna, la técnica que le había valido su medalla olímpica. Sus brazos envolvieron la cintura de Bruce, su hombro impulsándose contra el torso del hombre más pequeño. Esto era todo. Nadie escapaba del clinch. Pero Bruce no intentó escapar. En lugar de eso, fluyó con la energía, su cuerpo volviéndose imposiblemente ligero. Y en el mismo instante en que Yamamoto se comprometió por completo con la entrada, el codo de Bruce materializado en la garganta del judoka, sin golpear, solo flotando, una promesa de devastación mantenida en perfecto control. Yamamoto se congeló. La posición era clara para todos los que observaban, si esto hubiera sido una pelea real, su tráquea habría sido aplastada antes de que completara la entrada. Liberó a Bruce y retrocedió, respirando con dificultad, no por el esfuerzo, sino por la conmoción de experimentar algo para lo que sus 20 años de entrenamiento no lo habían preparado. Su agarre es fuerte, reconoció Bruce. Su técnica es excelente. Pero usted está peleando contra mi cuerpo. Se tocó la sien. Debería estar peleando contra mi mente. Y mi mente ya había escapado antes de que sus manos llegaran. Eso es imposible, respiró Yamamoto. Lo tenía. Lo sentí. Usted sintió dónde estaba. Para cuando lo sintió, yo ya estaba en otro lugar. La sonrisa de Bruce no mostraba burla. Solo paciencia. La paciencia de un maestro que ha encontrado un estudiante inesperado. ¿Le gustaría intentarlo una vez más? Esta vez, lo dejaré establecer control completo. Cualquier agarre que desee. Tómese su tiempo. La oferta parecía suicida para todos los presentes. El control en el suelo de Yamamoto era legendario. Una vez que lograba la montada completa o el control de la espalda, escapar se consideraba imposible, incluso para otros judokas de élite. Que un golpeador se sometiera voluntariamente a tal posición rayaba en la locura. Pero Yamamoto había sentido algo en esos breves intercambios, algo que desafiaba todo lo que sabía. Necesitaba entender. Cualquier agarre, confirmó. Cualquier agarre. Control completo. No resistiré hasta que usted esté listo. Yamamoto se movió con cuidado esta vez, como una pitón que lentamente constriñe a su presa. Aseguró la muñeca de Bruce, luego su solapa, luego ejecutó un derribo de cadera impecable que llevó a Bruce al suelo. En cuestión de segundos, había logrado la posición de montada. Sus rodillas inmovilizaban los brazos de Bruce, todo su peso corporal presionaba hacia abajo, sus manos controlaban la solapa del hombre más pequeño en un agarre que podría transicionar a un estrangulamiento en milésimas de segundo. ¿Y ahora qué?, preguntó Yamamoto. Y había una genuina curiosidad mezclada con su triunfo. No puede golpear desde aquí. No puede escapar. Aquí es donde todos los golpeadores mueren. Bruce yacía debajo de él, perfectamente calmado. ¿Está cómodo? ¿Está seguro en su posición? ¿Está establecido? Yamamoto frunció el ceño. Sí. Este es control completo. Bien. Lo que sucedió a continuación se convirtió en leyenda. La cadera de Bruce explotó hacia arriba con una fuerza que parecía desproporcionada para su tamaño. Simultáneamente, sus manos atrapadas ejecutaron un movimiento tan sutil que el agarre de Yamamoto simplemente falló. No se rompió con fuerza bruta, perdió su integridad, como un nudo que se desata con el toque correcto. Un momento, el estrangulador tenía control completo. Al siguiente, Bruce había invertido la posición por completo. Pero no se detuvo allí. En una continuación fluida que parecía violar las leyes de la física, Bruce fluyó desde el escape hasta quedar de pie.
Y antes de que Yamamoto pudiera procesar lo que había sucedido, se encontró de espaldas en el suelo, con el pie de Bruce flotando a menos de 3 centímetros de su sien. Toda la secuencia había tomado menos de 2 segundos. Silencio. Un silencio completo y absoluto, roto solo por el zumbido distante de las luces. Yamamoto yacía en el piso de concreto, mirando hacia arriba al pie que podría haber aplastado su cráneo, y sintió algo que no había experimentado desde la infancia, una genuina humildad frente a lo imposible. El agarre no es el problema, dijo Bruce, bajando su pie y extendiendo una mano para ayudar a Yamamoto a levantarse. El agarre es solo una posición. Toda posición tiene debilidades. Su error es creer que establecer control es el final de la pelea. Lo ayudó a ponerse de pie. Es solo el comienzo de una fase diferente. Yamamoto se puso de pie temblorosamente, su mundo fundamentalmente alterado. ¿Cómo? He entrenado durante 20 años. Nadie ha. Usted entrenó para ser el mejor agarrador, interrumpió Bruce gentilmente. Y tuvo éxito. Pero entrenó dentro de los límites del agarre. Yo no tengo límites. Cuando usted me agarró, esperaba que yo peleara como un agarrador. Pero yo soy agua. Adquiero la forma de cualquier recipiente que intente contenerme.